La sociedad, el mundo en el que vivimos, se caracteriza, entre muchas otras cosas, por dos razones o dos cualidades o dos características, valga la redundancia, bastante evidentes. La primera, la autosuficiencia. La sociedad moderna promueve la narrativa del individualismo y del libre albedrío. Tú eres el dueño de tu vida, tú eres el amo de tu propio destino, tú eres el que puede tus deseos. Lo que tú quieras hacer está por sobre todas las cosas. La cantidad de literatura relacionada con el empoderamiento personal, con el crecimiento personal, ha crecido una barbaridad y es un nicho económico bastante considerable, precisamente por eso, porque se enfatiza, se resalta precisamente la autosuficiencia. Otra de las cualidades del mundo en el que nos toca vivir es la inmediatez. La sociedad actual premia lo instantáneo y penaliza la espera. Probablemente te hayas percatado de que vivimos en una de las eras en donde todo es inmediatamente, a golpe de clic. Todo debe ser ahora mismo. ¿Cuántos habéis comprado las patatas que están en minutos, que solo se ponen en el microondas y están ahí ya listas para comer? Venga, levantad la mano, no tengáis vergüenza, las compramos. Las patatas se compran, se ponen ahí en el microondas, ya está, Aquello de pelar las patatas y luego hacerlas así, poner todo eso es de siglos pasados. Ahora el microondas. Vivimos en la era de la inmediatez. ¿Cuántos conducís? Levantad la mano. Levantad la mano, ¿no? Aquí no vamos a revisar multas ni nada, ¿Vale? O sea, estamos aquí en un ambiente seguro, ¿no? Haced la prueba. La siguiente vez que esté frente a un semáforo en rojo y se ponga en verde, no os mováis por 30 segundos a ver qué pasa. 30 segundos, no más. A ver qué pasa, ¿no? Los decibelios te van a... ¿Por qué? Porque vivimos precisamente en la inmediatez. La autosuficiencia y la inmediatez. Son dos cosas que nos pueden parecer buenas y es más, hasta cierto punto, sin caer en el exceso, pues es muy bueno. Sin embargo, nos acostumbramos y aprendemos y adquirimos tanto esta idea de la autosuficiencia, de la inmediatez, que desde luego condiciona nuestra manera de pensar, y si condiciona nuestra manera de pensar, condiciona nuestra manera de vivir. Y esto tiene consecuencias en todo. En nuestro estado de ánimo, en nuestro nivel de estrés, y también tiene su eco, desde luego, en nuestra vida espiritual, porque desde luego que nos afecta a la hora de vivir nuestra propia fe. Queremos abrir la Biblia y que con solo leer yo ya tenga la revelación clara que me diga esto, pero yo aprender a estudiar la Biblia y todo, no, mejor la abro y leo y ya está. Y eso cuando se lee. Pero también tenemos la tentación de que yo todos los días escucho a este predicador, a este otro predicador, a esta otra predicadora, veo esto y hasta ahí eso es suficiente. O sea, es decir, instantáneo. Claro que nos afecta la autosuficiencia y la inmediatez precisamente en nuestra vida espiritual. Y contra estos dos elementos hay un pasaje bíblico con el cual quiero terminar hoy de reflexionar en este libro, en el libro del profeta Habacuc, que nos muestra cómo el vivir por fe va en contra de lo que la sociedad misma actual nos está a nosotros enseñando. Habacuc capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga y de su respuesta a mi reclamo. Aquí hago una pausa. ¿Recordáis lo que hemos visto antes sobre Habacuc?
Habacuc estaba viendo una situación en su sociedad, en su mundo, en la época donde le tocó vivir, que le preocupaba tanto, y él pensaba que aquello iba de mal en peor, y tenía razón. Y entonces él exclama su queja delante del Señor, y después de exclamar su queja delante del Señor, de abrir su corazón y de expresar su queja al Todopoderoso, él dice: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga y de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El versículo 4 tiene su eco, como he dicho antes también, en el Nuevo Testamento, y todos conocemos esta expresión. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo todas las naciones. Aquí en este pasaje encontramos que el Señor hace una división clara y contundente. Hay dos tipos de manera de reaccionar ante la vida misma, ante las dificultades de la vida misma. Una es con orgullo y otra es con fe. La palabra del Señor nos dice que por un lado está el orgulloso y por otro lado está el justo que vive por fe. Otras traducciones, como la que he leído, hacen referencia al insolente y orgulloso. En el hebreo, esta palabra nos indica o nos señala a una persona que está inflada de soberbia, que confía ciegamente en sus propios recursos. Notad los adjetivos que estoy enfatizando, ¿vale? Porque estamos hablando de una actitud bastante extrema. Alguien que está inflado de soberbia. Alguien que confía ciegamente en sus propios recursos, que cree que puede manipular las circunstancias por la fuerza suya, por su propia voluntad, por sus propias capacidades. Alguien que cree que puede cambiar sus circunstancias por su estatus, por sus influencias o sus propios recursos económicos. Aquel que cree que todo lo puede, que es el arquitecto de su propio destino, el dueño de su vida, aquel que tiene el control. Y por otra parte está el justo. Y mientras el orgulloso se apoya en sí mismo y se considera autosuficiente, el justo, en cambio, reconoce que su vida depende de Dios. Y aquí el contraste no es entre una persona buena y una persona mala. Aquí el contraste es entre la autosuficiencia y la confianza en Dios. El orgulloso dice: yo puedo sostener mi propia vida. No necesito de nada ni de nadie, y menos de Dios. Y el justo declara: Dios es quien sostiene mi vida. En Él confío. Son dos. Solo son dos maneras. Y luego la palabra nos señala esta frase que la expresamos y la conocemos todos y la expresamos muy a menudo. El justo por fe vivirá. El justo vivirá por fe. Pero ¿qué significa vivir por su fe? Comúnmente se cree que vivir por fe es creer solamente que Dios existe. No negar su existencia. No, si yo soy creyente, dicen las personas. No, si yo creo que hay un Dios, ¿no? Pero eso no es vivir por fe. Vivir por fe significa organizar toda nuestra vida alrededor de la certeza que Dios es fiel. Eso es vivir por fe. El justo no vive por lo que ve. El orgulloso, el que cree que tiene el control, cree que todo depende de él, o que la mayoría de sus cosas depende en él. ¿Habéis escuchado aquella famosa frase de
me he hecho a mí mismo? O la hemos oído en palabras refiriéndonos a otras personas. No, él o ella es una persona que se ha hecho a sí misma. O sea, imaginaros, lo decimos con una tranquilidad, pero oye, lo que estamos diciendo es fuerte, ¿eh? Es una persona que se ha hecho a sí misma, que se ha creado a sí misma. Sé que lo que queremos decir es que no lo ha tenido fácil en la vida, pero una cosa es decir, no lo ha tenido fácil en la vida, y otra cosa es decir, se ha hecho a sí misma. Porque una persona que se ha hecho a sí misma es una persona que no ha necesitado de nada, ni de nadie. Ahora dime tú, ¿cuántos han sido bebés? Bueno, levantad la mano, que todos hemos sido bebés, ¿no? ¿No? ¿Hasta qué edad un bebé es total y completamente dependiente? Algunos dicen que hasta los 30 años. Necesita al padre, a la mamá y a los abuelos para subsistir, ¿no? ¿Cómo que nos hemos hecho a nosotros mismos? Si nosotros estamos aquí porque en los primeros años de nuestra vida alguien cuidó de nosotros. Mirad, los niños son fabulosos. Uno de los momentos que a mí me encantan es cuando los bebés comen, cuando ya ellos mastican. Ellos no saben ni lo que les vas a dar, ni qué es, ni ven detrás la etiqueta. No, ellos abren su boquita y les das tú la cucharada. Y ellos comen tranquilamente. No les preocupa nada porque no se enteran de nada. Son totalmente dependientes, ¿no? No somos personas que nos hacemos a nosotros mismos. Y nosotros como creyentes debemos tenerlo totalmente claro. Nosotros vivimos por la misericordia del Señor y vivimos para el Señor, y del Señor dependemos. Él es nuestra provisión, Él es nuestro consuelo. La palabra del Señor nos dice, y nosotros lo hemos creído: separados de mí, todo lo puedo en Cristo. Y ya hemos visto a qué significa cada uno de esos textos. El justo no vive por la rapidez de las respuestas. Es cierto que nosotros en momentos de dificultad podemos decirle al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Porque grandes hombres de fe que escribieron en la palabra del Señor, que en los Salmos, por ejemplo, una y otra vez te dice: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo he de soportar esto? El justo no vive por la facilidad de sus circunstancias. Ahora se escucha en muchas predicaciones que tú ven a Cristo y hasta la hipoteca se te pagará. Cuando el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad ¿en quién? ¿Confía en ti mismo que vas a enfrentar las aflicciones? No, confiad en mí, dice el Señor. El justo no vive por su capacidad de controlar ni su presente y mucho menos el futuro. El futuro nuestro está en las manos de Dios. Y esto no quiere decir que nosotros no nos preocupemos por organizar nuestra vida y poner planes, pero nuestros planes están y deben estar sujetos a la voluntad del Señor. Entregarle nuestra vida al Señor significa: Señor, aquí estoy, estos son mis planes, mis deseos, esto es lo que yo quiero para mí, pero te lo entrego. Si en tu voluntad está que yo siga por este camino, lo caminaré. Pero si tu voluntad me lleva por otro lado, también seguiré tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿recordáis lo que le dijo al Señor? Señor, si es posible, pasa de mí. Expresó su deseo y expresó su voluntad, y Habacuc le había expresado su queja delante del Señor. Porque como hemos visto, ser creyentes, ser hombres y mujeres de fe, no significa que no tengamos ni dudas, ni quejas, ni lamentos.
porque los tenemos. Y es totalmente válido acercarnos a Dios con nuestras dudas, con nuestros lamentos y con nuestras confusiones. Eso es lo que nos enseña Habacuc. Vivir por fe significa: todavía no veo cómo el Señor ha respondido, pero yo continuaré creyendo. Vivir por fe significa: todavía no tengo la respuesta, pero continuaré clamando al Señor. Todavía no comprendo el camino ni lo que Dios está haciendo, pero confío en que su plan para mí es mejor que el propio plan que yo tengo para mí. Vivir por fe significa: no controlaré el mañana, pero seré fiel hoy. A veces nosotros con mucha frecuencia relacionamos el vivir con fe con vivir la eternidad. Y sí, vivir por fe es vivir la eternidad, pero vivir por fe se empieza a vivir hoy, aquí, en este mundo. Habacuc está clamando al Señor para que el Señor solucione el problema moral, de violencia, económico que la nación está enfrentando. Y el Señor le responde diciéndole que vienen los babilonios a gobernar, a invadir y a gobernar. Y es ahí donde le dice: el orgulloso pues tiene su mente, su alma desviada de los planes de Dios, mas el justo vivirá por su fe. Y quiero poner un ejemplo de qué es vivir por fe. Cuando el imperio babilónico invade, ellos cogen a lo mejor de las naciones que invadían, a los más jóvenes, los más listos, los más fuertes físicamente, los más guapos. Es decir, yo me hubiese ido, pero vamos, en un plis-plas, y Nabucodonosor me ve y dice: el de camisa amarilla, venga, conmigo, ¿no? Me ficha a un plis-plas. Y a vosotros también, a vosotros también, no os hagáis de menos. Y el imperio llega, el imperio invade e impone su propia ley. Tened esto en mente: mas el justo vivirá por fe. Y allí, entre estos jóvenes que el imperio coge para adoctrinarlos, Daniel 1:6 dice que entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Habacuc estaba allí. Por Judá estaba clamando y lamentándose y pidiendo la intervención divina a Habacuc, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Escuchad el versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Esto es vivir por fe. Esto es vivir por fe. Hay un imperio que te llena, que te captura y te hace su esclavo y te impone sus creencias y se impone sus hábitos. Vivir por fe significa mi fidelidad prioritaria y sobre todas las cosas es con Dios. Y aunque mi vida, aunque mi propia vida esté en riesgo, yo no cedo. Y aquí tenemos a Daniel y a sus amigos viviendo por fe. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, abro paréntesis, el justo por fe vivirá. Dios está obrando y respondiendo y correspondiendo a la fidelidad de Daniel. Este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Esto es muy revelador. Nos habla de lo sanguinario que era el imperio babilónico y nos pone en evidencia a qué se estaba enfrentando Daniel y sus amigos.
No es a que se burlaran de ellos, a que les hicieran, a que les hicieran bullying porque eran cristianos, porque eran creyentes. No, su cabeza literalmente estaba en juego. Pero ellos viven por fe. No, mi fidelidad es primero y únicamente ante Dios, aunque pierda aquí mi vida. El jefe de los oficiales ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Punto. No. No y no. Esto no es un llamado a hacernos veganos y vegetarianos, como se hace ver. Aquí no resalta la dieta, perdona que te diga. Aquí resalta el vivir por fe, la fidelidad de estos ante Dios. Alguien dijo una vez: tanta era la fidelidad de Daniel, de Ananías, que estuvieron dispuestos a solo comer verduras. Lo que se resalta aquí no es un clamor por ser vegetariano. Lo que se resalta aquí es la fidelidad de estos chicos. El guardia, dice el versículo, aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, se vio a estos jóvenes más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Hermanos, ¿creéis de verdad que la dieta puso a estos chicos así de sanos, así de fuertes y con un color envidiable? Es el Señor obrando. No estoy diciendo yo que está mal alimentarse así de esta manera. No quiero que se malinterprete. Claro que sí, coméis las verduras y el chuletón me lo dejáis a mí. Yo voy hasta donde sea y para que no pequéis. No, hay que alimentarnos desde luego bien. Pero aquí vemos al Señor, fiel a su promesa: el justo por la fe vivirá. Tenemos aquí a un justo. Un justo es aquel que hace la voluntad del Señor, que permanece fiel a la voluntad, a los mandamientos del Señor, a pesar de sus circunstancias. He allí un justo. Y claro que vivirá en la vida eterna, desde luego. Allí estará Daniel y ahí hablaremos seguramente con él. Pero aquí el Señor le está cuidando, aquí en este mundo, ante este imperio que le imponía sus creencias e incluso hasta su alimentación. Es Dios que está obrando, porque el justo por fe vivirá. A estos 4 jóvenes, dice el versículo 17, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Y además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Obra de quién? Esto tiene que haber sido por las espinacas, ¿a que sí? No, es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a un justo viviendo por fe. Y Dios dice: el justo por su fe vivirá. Y Él, el Señor, intercede. Versículo 18 de Daniel 1. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Después de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, escuchad esto, escuchad esto y decidme si no es Dios, con mayúscula, negrito, subrayado y cursivo, el que está obrando aquí. Dice: después de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría
y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Amén. 10 veces mejores. Es decir, no hay color entre unos y otros. ¿Fue por la dieta? Fue por la fidelidad de estos hombres, de estos chicos, de estos jóvenes delante de Dios. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es: yo me mantengo fiel a mi Señor, a sus mandamientos, a sus principios, a los valores de su reino, aunque tenga que perder o me exponga a perder las cosas más valiosas de este mundo, porque nada hay más valioso que honrar al Señor. Eso es vivir por fe. Ahora quiero terminar con esto. ¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo se hace? Tenemos que esperar que venga un imperio, no voy a decir ninguno para no. Tenemos que esperar algún imperio que nos venga a dominar para nosotros decir: espera un momento, yo no me quiero contaminar, comeré verdura, nada más. No, desde luego que no. Habacuc era un hombre que también vivía por fe, y él mismo nos enseñará cómo vivir por fe. ¿Cómo vivir por fe? ¿Qué puedo yo hacer? Porque aquí es acción. Los creyentes a veces somos muy hábiles y muy listos para la teoría, y en donde flojeamos un poco es en la práctica. Pero ahora vamos a ver lo que Habacuc hacía, no lo que Habacuc creía. Versículo 1 del capítulo 2. Después de expresar su queja delante de Dios, Habacuc dice: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga el Señor, estaré pendiente de su respuesta a mi reclamo. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, podemos responder de dos maneras cuando vemos que quizás o creemos que Dios no está respondiendo. Podemos alejarnos de Él o podemos acercarnos a Él. Y aquí Habacuc está acercándose a Dios con intención. Él dice: me mantendré alerta. Es decir, dice, centraré mi atención en lo que Dios me dirá. Muchas veces escuchamos, y quizás nosotros mismos hemos dicho: es que Dios no me está respondiendo. Pero te has llegado a preguntar: a lo mejor sí Dios está respondiendo, y eres tú el que no estás escuchando, porque esperas que Dios te responda como tú estás pensando o quieres que lo haga. Nosotros somos fáciles para decir: es que Dios no me está respondiendo. Oye, a lo mejor y sí te está respondiendo, pero no de la forma que tú esperas. Porque a veces nosotros esperamos la respuesta de Dios que sea exactamente lo que nosotros decimos. Y Dios no obrará así, porque recordemos que Dios es soberano. Y esto no depende de fe, depende de la soberanía de Dios. ¿O me vais a decir que el apóstol Pablo no era un hombre de fe? Y dice que clamó por su salud hasta en 3 ocasiones y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, yo tengo un plan contigo. ¿Fallaba la fe del apóstol Pablo? No, pero es Dios cumpliendo su voluntad. Y aquí vemos a Habacuc diciendo: mirad, voy a irme a un lugar, a la atalaya, donde yo estaré solo, donde yo estaré concentrado en lo que Dios tiene que decirme. Este tiempo que nos toca vivir es muy complicado verdaderamente tener un tiempo para concentrarse. Dicen los estudiosos que en las nuevas generaciones la capacidad de concentración y de enfoque ha disminuido. Porque siendo sincero,
si escuchamos ahora mismo el sonido de un mensaje de WhatsApp, nuestro cerebro inmediatamente se desconecta de la atención y pensamos. Si suena un mensaje o escuchamos que algo ha vibrado, inmediatamente nosotros, será el mío, y ya estamos pensando, ya hemos desconectado. Permitidme que yo haga una pequeña una ilustración a lo que está haciendo Habacuc. Habacuc dice, me centraré, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente para escuchar lo que Dios tenga que decirme. Habacuc está diciendo, me dejo el móvil a un lado y voy a centrarme en lo que Dios está diciendo. ¿Acaso tenía familia Habacuc? Seguramente. Pero aquí está diciendo, no, yo me mantendré alerta a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios me va a responder. Porque lo que sabía Habacuc era que Dios siempre escucha y que Dios siempre responde. Su queja no era porque Dios no le escuchara y Dios no le respondiera. Su queja y su lamento es en el tiempo en el que él esperaba que Dios respondiera. El profeta decidió estar atento a lo que Dios le iba a decir. Hay momentos en que el acto de fe más importante consiste sencillamente en persistir, en aislarnos un poco de las tareas diarias, de las situaciones diarias y aún de los mismos problemas para prestar atención a Dios. A veces el mayor acto de fe es seguir orando, seguir escuchando, seguir congregándonos, seguir sirviendo, seguir creyendo, aunque todavía no tenga yo respuestas. Porque hay tantas voces a las que escuchar ahora, unas dentro de nosotros y otras fuera de nosotros. Dentro de nosotros decimos, la duda, pues como no entiendo lo que Dios está haciendo, me marcho. En cambio, la fe dice, como no entiendo, voy a acercarme más para escuchar. El orgulloso dice, como el Señor no me está respondiendo, pues dejo de orar. En la fe, el justo dice, como no entiendo y no estoy escuchando lo que Dios me está respondiendo, tengo que prestar más atención. ¿Notáis la diferencia? Bueno, yo ya dejé de orar porque oré tanto tiempo y el Señor no me respondió, dejé de orar. A lo mejor y lo que necesitabas es enfocarte en el Señor. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, si leemos los evangelios, vemos que Él se apartaba de la ciudad y de los suyos. ¿Sabéis a qué? No subía a la montaña a buscar señal del móvil, Se apartaba de los suyos y de la ciudad, muy de madrugada, a encontrarse a solas con el Señor. Lo mismo que está haciendo aquí Habacuc. Presta atención, busca de Dios. Segundo, ¿cómo vivir por fe? Escucha la palabra de Dios. Dice Habacuc, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Lo que tienes que escuchar es la voz de Dios, pero prestando atención, reconociendo, mirad, conociendo más a Dios, reconocemos más fácil y más rápido su voz. Conociendo más a Dios. Porque en los momentos de incertidumbre, a veces sale la voz del temor, que nos dice, todo va a terminar mal. O la voz de la impaciencia, que dice, mira, haz algo tú porque Dios está tardando. Y cuidado con esto, porque hombres y mujeres de fe podemos caer en este error. Tengo que hacer algo yo porque el Señor parece que se le ha olvidado lo que ha prometido hacer. Abraham y Sara son un ejemplo de esto. Reciben una promesa y está tardando más de lo que ellos querían.
Y entonces se les ocurre la grandiosísima idea de que como Dios está allí, que parece que no está, vamos a ayudarle nosotros. Y la que se ha liado desde entonces. Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Y por último, confía en el tiempo de Dios. Vemos que el Señor le dice: la visión se realizará en el tiempo señalado. Y mirad que aquí Dios es insistente y enfático. La visión se realizará en el tiempo señalado. Le dice, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Le está diciendo lo mismo. La visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y aquí quizás esto es un ataque a nosotros mismos. ¿Cuántos sois impacientes? Somos impacientes por naturaleza. ¿A cuánto os gusta esperar? Podéis levantar la mano, estamos en confianza, ¿eh? ¿Os gusta esperar? No nos gusta esperar. Ya de por sí no nos gusta y ahora en la época que nos toca vivir, pues menos. El Señor no tiene reloj, ni analógico ni digital. Nosotros sí. Nosotros sí. Y el tiempo es cuestión de perspectiva. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es pronto y cuánto tarda? Para nosotros un segundo no es nada, pero en las carreras de motos y en la Fórmula 1, un mundo es un segundo es un mundo. Eso iba a decir. En las carreras de motos y en la de coche, es que si lo escucharais, va a un segundo de distancia el uno del otro, ya se puede despedir. Ya no va a ganar. Va a un segundo. Y claro, si no sabes, dije yo, pero un segundo, ¿cuánto es un segundo? Es nada. Pero allí, un segundo es una eternidad. Este coche es un segundo más lento que el otro. Fracaso de la escudería. ¿Por qué? Porque un segundo. ¿Por qué? Porque a esas velocidades y en ese mundo, pues un segundo es mucho. Pasa igual cuando estamos resfriados nosotros. ¿Cuánto dura un segundo resfriado para nosotros? Para mí son años, casi una eternidad, son siglos. ¿Cuándo podré volver a respirar bien? Y en la mañana he amanecido así. ¿Cuándo, no? ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros pachuchos, el tiempo se nos hace más largo. Entonces el tiempo también es cuestión de perspectiva. Y aquí aprendemos una cosa. Dios, hermanos, Dios no tiene tiempo. Regresemos al punto donde comenzamos. La sociedad actual se caracteriza, entre otras cosas, por dos cualidades: la autosuficiencia y la inmediatez. Vivir según la sociedad, según hemos visto en este texto, es contrario a vivir por fe, porque la fe requiere que yo no sea autosuficiente, requiere que yo confíe en la fidelidad de Dios. Vivir según la sociedad es contrario a vivir por fe, porque la sociedad actual premia la inmediatez. Y Dios, Él se toma su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Vivir por los parámetros de la sociedad te aportará ansiedad y estrés, pérdida de enfoque, menor tolerancia a la espera y la pérdida de constancia. Vivir por fe es todo lo contrario. Te trae paz, la paz que solamente el Señor da. Por tanto, dedica un tiempo para escuchar a Dios.
Dedica un tiempo de escuchar a Dios. ¿Cuántos años ha vivido la humanidad sin teléfono móvil? Las desgracias en las familias han pasado, las malas noticias han pasado. Y antes, cuando se escribían cartas, tú ni te enterabas días y semanas o meses después. Pero hemos acostumbrado a la inmediatez. Busquemos al Señor y busquémoslo con calma, enfocándonos en el Señor. Dediquemos tiempo para centrarnos en el Señor. Elijamos la fidelidad del día a día. Eso significa vivir por fe. Pase lo que pase, yo no voy a transgredir la ley de Dios. Yo confío, Él hará. Sadrac, Mesac y Abednego ante el horno le dijeron al rey: que sepas, rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu horno, porque es todopoderoso. Estoy parafraseando. Que sepas, rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu horno. Pero aún si decidiera no hacerlo, nosotros no nos vamos a doblegar ante tu estatua. Eso es vivir por fe. No da concesiones. Prefiero que mi vida en este mundo llegue hasta aquí antes que doblar mi rodilla ante un ídolo, porque tengo un solo Dios al que le debo mi fidelidad. Familia, sé que vivimos situaciones complicadas y sé que seguramente tú estás viviendo situaciones complicadas. Quizás llevas mucho tiempo viviendo situaciones complicadas en tu propia casa, en tu propio hogar, con tu propia familia, con los tuyos, quizás con los vecinos, quizás con alguien con quien trabajas, con quien sea. Que las circunstancias jamás te alejen del Señor. Búscale. Entre más difícil se ponga la situación, entre más dura sea, acércate más al Señor, a escuchar, a buscar su voluntad. El justo vivirá por fe. Es lo que nos dice la palabra. Puestos de pie, familia, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Padre eterno, quiero darte gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque tú no nos das fecha para obrar. Nos pides que seamos fieles y que seamos obedientes. Señor, ocuparé mi puesto en la atalaya. Estaremos atentos a escuchar tu voz. No interpretaré, Señor, no interpretaremos tu silencio como un abandono o un olvido de tu parte. No tomaremos atajos para apresurar lo que tú estás haciendo, Señor. Aunque la respuesta parezca tardar, esperaremos. Aunque no comprendamos tu respuesta y lo que tú estés haciendo, obedeceremos. Aunque no podamos controlar, Señor, ni el presente ni el futuro, en ti, Señor, confiaremos. Porque nuestra vida no dependa de que sucedan las cosas cuando queramos y como queramos, sino, Señor, depende de tu santa, perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque mientras esperamos podemos vivir en fe. A ti la gloria y a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén.